Entonces, en este seminario empezamos nuestro viaje desde el sexto sello, ¿verdad? Desde el año 1755, con el terremoto de Lisboa, y fuimos viendo fechas importantes como 1798, que es el inicio del tiempo del fin. También fuimos el año de 1844 con eventos como el inicio del juicio investigador y como el anuncio de los 3 mensajes angélicos, ¿verdad? El mensaje del segundo, el mensaje del tercer ángel. Vimos lo concerniente a Minneapolis. También vimos panoramas actuales, como por ejemplo en 1929, que la herida mortal de la bestia empieza a sanarse. Y fuimos viendo así año tras año, de una manera sucesiva, lo que ha venido sucediendo hasta llegar al 2020, fecha que nos encontramos en la actualidad, y estudiamos aquí la situación del mundo actual de una manera política, de una manera moral, de una manera religiosa. Cómo está este mundo, ¿verdad? Y vimos que la profecía se ha cumplido cuando dice que en estos últimos días vendrían tiempos peligrosos. Esos tiempos estamos viviendo. Por lo tanto, vimos la necesidad de una preparación, ¿verdad? Ayer estudiamos, anteayer era la preparación para el tiempo de angustia. ¿Cuál es la actitud y cuáles son las medidas que el pueblo de Dios debe tomar para la preparación, para la crisis final que espera, ¿verdad? La preparación para la crisis final que nos espera. Entonces, ahí vimos 9 aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra preparación personal, en nuestra preparación individual, en nuestra preparación espiritual para los grandes acontecimientos que nos esperan de aquí a futuro, ¿verdad? Y el día de ayer por la noche estudiamos lo relativo a la primera bestia, ¿verdad? ¿Quién es la primera bestia? Que estaba catalogada como el papado, ¿verdad? Y vimos algunas características, algunas evidencias, pruebas contundentes por las cuales los adventistas creemos que el papado es este poder catalogado en la profecía como una bestia semejante a un leopardo. Anoche también estudiamos el surgimiento de un segundo poder, que es la segunda bestia del Apocalipsis 13, ¿verdad? Esta segunda bestia es los Estados Unidos en la profecía. Ya anoche veíamos también algunas razones, 6 razones por las cuales creemos que este poder de esta bestia, que es semejante a los cuernos a los de un cordero, pero que habla como dragón, ¿por qué representa a los Estados Unidos? Anoche estudiamos eso, ¿verdad? ¿Por qué creemos que esta bestia representa a los Estados Unidos? Dimos las pruebas y dimos las razones. Y bueno, la profecía nos advierte, vamos a abrir la Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 13, da otro anuncio, la profecía. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a dar lectura en el versículo 15. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 15 en especial manera, ya solo el versículo 15. Dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Entonces dice que en esta segunda bestia, que en los Estados Unidos, se va a desarrollar otro poder que es catalogado como la imagen de la bestia. Los Estados Unidos dice que infunde aliento, infunde valor a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia dice que va a ser morir a todos aquellos que no adoren a la bestia que fue herida de espada. Entonces, en esta noche vamos a ocuparnos de este poder, la imagen de la bestia. ¿Quién es este poder representado como la imagen de la bestia, verdad? ¿Cómo es su surgimiento? ¿Cómo es su desarrollo? ¿Qué tiene que pasar para que se desarrolle este poder catalogado como la imagen de la bestia? Aclaramos en primer lugar que la imagen es el reflejo de algo, ¿verdad? Es como una fotografía, es como un retrato de algo o de alguien, muy similar. Entonces vamos a ver este estudio, en esta noche vamos a ocuparnos de este estudio, la imagen de la bestia. Así que felicitamos a los hermanos que están tomando nota, están tomando apunte de los estudios,
y como ya anunciamos al final del seminario, se le va a pasar gratuitamente los materiales, ¿ya? Para que también lo puedan tener, y si usted quiere hacer la réplica de este seminario en su templo o en otro lugar, usted lo puede hacer, ¿ya? Podemos compartirle sin ningún precio y sin ningún interés todos estos temas o estos materiales, porque si el Señor nos ha dado, es para poder compartirlo. Vamos a hablar entonces en esta noche este tema titulado Formación de la imagen de la bestia. Formación de la imagen de la bestia. Y vamos a decir que en los Estados Unidos encontramos tres poderes, ¿verdad? Tres poderes. En primer lugar, la bestia semejante a un leopardo, que ya estudiamos anteanoche y anoche. ¿Qué representa a quién? ¿Recuerdan? A los al papado, ¿verdad? A la Roma papal, ¿verdad? Que gobernó el mundo desde el año 538 al año 1798. Esa es la primera bestia que está escrita en Apocalipsis 13, del versículo 1 hasta el 10. Luego viene una segunda bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Y decíamos anoche y dábamos las razones que esta bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y vamos a hablar algo importante relativo a la unión de la iglesia y el Estado. Anoche veíamos que Estados Unidos surge como un país que respeta y que defiende la libertad de conciencia. Estos fueron los principios protestantes que adoptó los Estados Unidos, porque justamente fueron protestantes los que lo fundaron, ¿verdad? Y decíamos que un principio protestante es la libertad de conciencia y la separación de la iglesia con el Estado, ¿verdad? Entonces, Elena de White nos advierte al respecto en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado, y nos dice en el Deseado Naciente de la página 776: ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados, son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos, vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. ¿Por qué vienen a ser un veneno mortífero? Porque cada vez que se ha unido la religión y el poder civil, ha habido persecución, ha habido apostasía. El poder religioso ha usado al poder civil para poder obligar a los seres humanos a que acepten sus dogmas, a que acepten sus imposiciones, ¿verdad? Siempre se ha usado la fuerza y no se ha respetado la libertad de conciencia. Siempre que se ha unido la iglesia con el Estado, y eso lo vemos desde Babilonia, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor dio esa orden en Medo Persia. De igual manera lo vemos en Roma. De igual manera lo vemos en la Edad Media con el papado, ¿verdad? Siempre que se ha unido la iglesia y el Estado, ha habido apostasía y se ha utilizado al Estado, al poder civil, para perseguir a los disidentes, a los que no están de acuerdo con las dogmas de la iglesia. Por lo tanto, los protestantes que vivían esa realidad, ellos desearon un país libre de este veneno mortífero, porque dice que la unión de la iglesia con el Estado viene a ser un veneno, y el veneno mortífero quiere decir que mata a través de la persecución. Entonces, fundaron los Estados Unidos bajo el principio de separación de iglesia y Estado, ¿ya? Así lo fundaron a los Estados Unidos. Miren lo que dice el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Esta Constitución Política de los Estados Unidos se redactó en el año 1787, ya la Constitución Política. La independencia fue en el año 1776. La Constitución Política se redacta en el año de 1787 y es ratificada en el siguiente año, el año 1788. Y el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos dice: pero nunca se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos. Qué interesante, ¿verdad?
los fundadores de Estados Unidos, como ellos sabían lo que es mezclar la religión con la política, ellos dijeron: para ser gobernante de esta nación no se va a exigir que uno tenga una religión específica. No es que solamente los protestantes pueden ser presidentes o solamente los católicos, no. No se va a exigir un credo, no se va a exigir adoptar ninguna religión para ocupar un cargo público. Tiene que ser libre. No tiene que ver nada la religión. Entonces, este artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos garantiza la separación de la Iglesia y el Estado. Y justamente la enmienda 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a continuación vamos a explicar qué es una enmienda y qué es la Constitución Política, porque son términos de derecho, términos jurídicos, y justamente es necesario entender esto, ¿ya? Pero la enmienda 1 de la Constitución Política dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Eso fue dado el 15 de diciembre, ¿verdad? Esa enmienda. Muy bien. Esta enmienda garantiza aspectos fundamentales de la libertad de religión. En primer lugar, que el gobierno garantiza que cualquier religión se puede establecer en los Estados Unidos, ¿ya? Y el gobierno nunca va a imponer que se establezca una religión por las fuerzas. En segundo lugar, no va a prohibir, dice, la libre práctica de la religión. O sea, cualquiera puede practicar los dogmas de su religión, las tradiciones, las costumbres de su religión, las liturgias, libremente, sin prohibiciones. De la misma manera, ni limitando la libertad de expresión. O sea, que uno puede salir a las calles, puede utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, cualquier medio para expresar sus credos, ¿verdad? Es libre. De la misma manera, de prensa, por ejemplo, los periódicos, ni el derecho a la asamblea pacífica, o sea que uno puede reunirse en cualquier lugar. Eso es lo que garantiza la enmienda 1 de los Estados Unidos. Muy bien, pero sin embargo, vamos a ver la actualidad política de los Estados Unidos. Fue una promesa de campaña del actual presidente de los Estados Unidos, y también cuando ya asumió el poder, él dio un anuncio, Donald Trump, y dijo: me voy a deshacer de ellos, o sea, lo voy a quitar, voy a destruir totalmente la enmienda Johnson, y permitiré que nuestros representantes de la fe, o sea, los líderes protestantes, o sea, los pastores, hablen libremente y sin temor a represalias. Dice, afirmó Trump en su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión. Este acto, ¿verdad?, mezcla política y religión. ¿Por qué? Porque justamente hubo un senador, un miembro del Senado, que fue el senador Johnson, y él propuso una enmienda a la Constitución, y esta enmienda fue aprobada. Se le conoce como la enmienda Johnson, debido a su autor. Pero vamos a ver en primer lugar qué es una enmienda, ¿verdad? ¿Qué es una enmienda? Dice aquí, para entender primero qué es una enmienda, vamos a entender primero qué es la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787. ¿Cuándo dice que fue adoptada originalmente la Constitución de los Estados Unidos? Aquí tenemos una foto de la Constitución original de los Estados Unidos. Fue adoptada, dice, en el año de 1787. Se adoptó y se ratificó el año 1788, ¿ya? Entonces, ¿qué es la Constitución? Es la ley suprema de los Estados Unidos. De ahí se derivan todas las leyes. Es la Carta Magna. Igual, todo país tiene su Carta Magna, su ley suprema. El Perú también tiene su Constitución política, ¿verdad? Entonces, dice que la
Constitución de los Estados Unidos es la constitución más antigua vigente de la historia, la constitución más antigua. Entonces, esa es la constitución. Ahora, ¿qué es una enmienda? Dice, se denomina enmienda el derecho a una propuesta de modificación de leyes. ¿Qué es una enmienda? Una propuesta a modificar, a cambiar o a mejorar una ley. Dice, también son ciertas reformas constitucionales, como por ejemplo las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos o a ciertas modificaciones de tratados internacionales. Si mal no recuerdo, hasta la actualidad se han dado 27 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y hay algunas también que no han sido aprobadas. ¿Cómo es el proceso para que se lleve a cabo una enmienda? ¿Ya? Eso también vamos a ver más adelante. Entonces, esa es una enmienda, ¿ya? Es otra ley, una propuesta en primer lugar para mejorar un artículo de la Constitución, ¿ya? Y luego esto tiene que ser ratificado y se hace también una ley en sí misma. Y ahí tenemos la enmienda Johnson. ¿En qué consiste la enmienda Johnson? Esta enmienda tiene que ver con el Código de Impuestos que faculta a las organizaciones sin fines de lucro no pagar impuestos sobre sus ingresos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Hay varios impuestos que las grandes compañías y las grandes empresas pagan al Estado, y justamente el Estado vive y funciona a través de esos ingresos, como es el impuesto a la renta, ¿verdad? Aquí en el Perú, si no mal no recuerdo, es el 17% de todos los ingresos tienen que pagar las compañías al gobierno, ¿verdad? Y las instituciones religiosas están exoneradas de ese impuesto, ¿verdad? De la misma manera, por tener propiedades en la jurisdicción del país, se tiene que pagar el impuesto predial, que es un impuesto por tener un predio. Y las iglesias también están exoneradas de ese impuesto. O sea que si no hubiera esas exoneraciones, si no hubiese habido el liderazgo de Johnson, entonces las iglesias pagarían lo que es el impuesto a la renta y lo que es el impuesto predial, y ese es un gasto muy significativo, ¿verdad? Entonces este senador Johnson dio esta enmienda, ¿verdad? De que las iglesias no paguen estos tributos, ¿verdad? Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son los requisitos? Dice, el Código Federal de Impuestos contiene una sola frase que define la prohibición de actividades políticas partidistas por parte de las organizaciones de beneficencia, y están incluidas las iglesias. ¿Cuál es la prohibición? Las iglesias religiosas no deben hacer actividades políticas partidistas, ¿verdad? O sea que no deben participar en política. No pueden ser presidentes, no pueden hacer campaña para un partido político, no pueden ostentar esos cargos, no pueden, por ejemplo, en una campaña política en los Estados Unidos, los pastores no pueden, no pueden formar parte de un grupo político, ¿no? Entonces, si es que ellas hacen eso, pierden el derecho ¿a qué? A la exoneración de los tributos, ¿verdad? Entonces, esto es la enmienda, se los exonera siempre y cuando no participen en política. Se los exonera siempre y cuando no participen en política. Si participan en política, esta exoneración les es quitada. Dice más, explica que las organizaciones de beneficencia tienen prohibido intervenir o participar directa o indirectamente en campañas políticas a favor o en contra de cualquier candidato a un cargo público electivo. Eso están prohibidos los ministros. Y bueno, pues el asunto es que en Estados Unidos están las sedes y están los líderes de casi todas las iglesias protestantes del mundo, por no decir de todas. Y son iglesias que mueven millones de personas. Yo estaba viendo, por ejemplo, la iglesia metodista en el mundo, creo que son un promedio de 80 millones. La iglesia anglicana, la iglesia bautista, las iglesias pentecostales, son millones de personas, ¿no? Se mueve mucha gente y los líderes tienen mucha influencia.
Y si los líderes se inclinan políticamente a través de un partido político, entonces pueden influenciar en sus seguidores para que apoyen ese partido político. Entonces el senador Johnson dice, son exonerados de los impuestos, de los tributos, siempre y cuando no participen en política. Entonces creo que el senador Johnson fue un instrumento de Dios, porque justamente este es un principio protestante, que la iglesia y la política deben estar, ¿qué cosa? Separados. Sin embargo, ¿cuál fue el anuncio que hizo Donald Trump? ¿Cuál fue su promesa de campaña y a la vez cuando entró al gobierno? Ya le hemos dado lectura, ¿no? Dice, destruiré totalmente la enmienda Johnson. Dice, lo voy a deshacer, lo voy a destruir completamente esta enmienda. ¿Por qué? Dice, porque nuestros líderes, dice, deben hablar libremente, sin temor a represalias. Entonces dice, pueden ellos hablar de política, pueden opinar y a la vez seguir gozando de la exoneración, del beneficio tributario. Entonces eso le dio mucha acogida, ¿verdad?, a Donald Trump, pero el problema es que está en juego el principio protestante de que la política y la religión no debe ser mezclada. Ahí está el problema. Bien, el valor de una enmienda. ¿Cuál es el valor ya dijimos que es una enmienda? Una enmienda es una propuesta a poder mejorar, a poder cambiar un artículo de la Constitución o un punto de la Constitución, y luego esto es ratificada, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el proceso para que una enmienda sea aprobada. Y cuando una enmienda es aprobada y ratificada, ¿cuál es el valor? Dice, las enmiendas poseerán la misma validez que si fueran parte de la Constitución, desde todos los puntos de vista y para cualesquiera fines, una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las 3/4 partes de los estados separadamente o por medio de convenciones reunidas en 3/4 de los mismos. Quiere decir, tiene que ser aprobado por los poderes legislativos de los Estados Unidos, ¿verdad? Un senador puede promover o puede anunciar una enmienda, pero tiene que ser aprobada por las 3/4 partes del Senado. Tiene que tener una mayoría absoluta de votos, ¿verdad?, para que esta enmienda sea ratificada. Y una vez que es ratificada, dice que la enmienda tiene el mismo valor como si fuera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos. Bien. Aquí tenemos una imagen, un edificio muy hermoso. Ustedes dirán, ¿qué es este edificio? Dice que este edificio es la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Como su nombre lo dice, ¿qué es la Corte Suprema? Dice aquí, antecedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de la ley de Dios. ¿Pero qué es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Es el tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos de América. Ustedes saben que hay varios tribunales, ¿verdad? En Estados Unidos son 50 estados y cada estado es independiente, ¿verdad? Cada distrito tiene, por ejemplo, su juez. Y si una persona que denunció no está de acuerdo con el fallo del juez, puede apelar a una corte mayor y así sucesivamente a otra corte. Y el último lugar donde se puede apelar, que es el fallo máximo, es la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, es el tribunal de mayor rango, ¿ya? Conformada por 9 jueces, ¿ya? Son 9 jueces, un número impar porque tiene que ir a votación y la mayoría gana, así sea por un voto. Estos jueces son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, tienen que tener experiencia laboral. Obviamente la mayoría de jueces trabajaron en cargos públicos, fueron congresistas o trabajaron en el Senado, ¿verdad? Y sirven de por vida. Una vez que son nombrados, toda su vida sirven. Y dice que al menos que pueden ser destituidos por el Congreso también por votación, pero hasta ahora en los antecedentes históricos ningún juez
de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido destituido, pero sí ha habido varias renuncias de algunos jueces a este cargo de ser juez supremo de esta Corte. Es nombrado por el presidente, pero tiene que ser también ratificado por el Senado. Bueno, aquí en el Perú no existe eso, ¿verdad? Aquí tenemos el Tribunal Constitucional, que es una institución autónoma, fuera del Poder Judicial. En cambio, en los Estados Unidos es parte del Poder Judicial, es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Dice, la Corte posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal y estatales. O sea, esta Corte puede revisar las leyes, ¿no? Y si la Corte falla en contra, esa ley es inconstitucional y esa ley no procede, siempre y cuando es apelada a esa Corte, ¿verdad? Entonces tiene un papel muy importante. Dice, las decisiones de la Corte Suprema constituyen precedente, que en inglés es binding precedent, que obliga a todas las demás cortes a respetarlas. O sea, lo que decide la Corte, las demás cortes inferiores en jerarquía de los Estados Unidos tienen que acatar las decisiones de esta Corte. Y es más, las decisiones que da esta Corte no pueden ser apeladas. Ya los familiares tuvieron buena intención de llamar, pero el celular está siendo utilizado. Ya van a disculpar, por favor. Entonces, como decíamos, las decisiones de esta Corte Suprema de los Estados Unidos no pueden ser apeladas en ningún otro tribunal. Son la máxima autoridad y son inapelables, ¿ya? Así que los que apelan a esta Corte, les guste o no les guste las decisiones, se tienen que conformar con eso porque ya no hay más a dónde ir. Es la voz máxima. Bien. Ahora vamos a ver decisiones de esta Corte en contra de la ley de Dios, en contra de la religión y en contra de los principios bíblicos. La primera ley en contra de la voluntad de Dios es a favor del aborto. Y eso es conocido en la historia jurídica como el caso Roe contra Wade, se llama el precedente. El caso Roe contra Wade. Norma L. McCorvey, más conocida como Hannah Roe, que fue su seudónimo legal, sostenía que su embarazo había sido producto de una violación. Fue defendida por las abogadas Linda Koch y Sarah Weddington. Estas eran jóvenes abogadas recién graduadas de la Universidad de Texas y estaban, como se dice, pues, sedientas de fama, ¿verdad? Estaban hambrientas de poder y entonces ellas quisieron hacerse famosas tomando este caso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El fiscal del distrito del condado de Dallas, Texas, se llamaba Henry Wade. Por eso dice caso Roe contra Wade. Roe era la mujer embarazada que producto supuestamente de una violación y el juez fiscal era Henry Wade, que estaba en contra del aborto. Él representaba el estado de Texas. Él se oponía al aborto, ¿no? La mujer pedía el aborto, sus abogadas lo apoyaban y el fiscal se oponía. Entonces esto se hizo un caso muy famoso, fue un precedente porque muchas veces se había negado el aborto y en esta ocasión dice que el fiscal no estaba de acuerdo, pero al final el juez decide que sí puede darse el aborto, pero como un caso excepcional, que eso no abarcaba los demás casos, que cada caso es por separado. Entonces ahí se ve la astucia de estas abogadas que no estuvieron de acuerdo con eso. Ellos querían que en el estado de Texas se permite el aborto de manera general. Entonces ellos apelaron a otras cortes, hasta que el caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el año de 1973 decidió por una amplia diferencia, 7 votos contra 2,
que la mujer, o sea, Rode, amparada en el derecho a la privacidad, bajo la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda, podía elegir si continuaba o no con el embarazo. O sea, como tiene privacidad, tiene el derecho de privacidad, tiene el derecho de libertad, ella decide lo que hace con su cuerpo, ¿no? Ella podía elegir, estaba en la mujer. Ese derecho a la privacidad se consideraba un derecho fundamental bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos y por lo tanto no podía legislarse en su contra por ningún Estado. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias a la nueva decisión. La Corte Suprema da este fallo y todas las demás cortes de los 50 estados tuvieron que cambiar sus leyes, cambiar la legislatura. Sin embargo, es algo curioso lo que la historia lo dice. Dice que mientras el caso duraba, esta mujer dio a luz, o sea que no abortó. Mientras esperaba el fallo de la corte, dio a luz. Y como ella supuestamente no lo quería tener, lo dio en adopción a la criatura. El problema es que después, años más tarde, la mujer declara que ella no había sido violada, que ella fue usada como un juguete por las abogadas y le hicieron decir que había sido violada, pero ella nunca fue violada. Ella declaró que no había sido violada. Y en el año 1997, la misma abogada, Sarah Weddington, ella declara de que ella fue la que inventó todo este cuento de que había sido violada, solamente para ganar el caso. Ella lo declaró, esta abogada, ¿no? Entonces, la abogada hace un pedido, ya ella mayor de edad, dice, por favor, el caso que vuelva a ser tocado en la corte. Y ya no, ya son decisiones inapelables, ya no se lo aceptó. Pero ¿cuál es lo más terrible de todo? ¿Quién estaba detrás de esto? Dice que el fundador de la revista Playboy, la revista para adultos, él estaba detrás de todo esto. Él financió todo este juicio. Él pagó a las abogadas, él pagó a los medios de comunicación para que esto se lleve aquí, porque ellos estaban a favor del aborto, obviamente. Entonces se logró que se acepte el aborto por medios injustos, por medios ilegales, ¿verdad? Y justamente pues Estados Unidos lo hizo, y todos los países, entre comillas, desarrollados y otros han copiado ese ejemplo, ¿verdad? Entonces esto fue un precedente y se ha discutido mucho acerca de esto, pero no por eso la corte va a cambiar, ¿verdad? Una vez que da estos fallos es muy difícil que retroceda, o podemos ir hasta imposible. La corte también ha fallado a favor del matrimonio homosexual. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió aprobar el matrimonio homosexual como un derecho constitucional y estableció que las uniones de parejas del mismo sexo deben ser reconocidas como tales en todos los estados del país. En una decisión de 5 votos contra 4, o sea, fue un margen apretado, ¿verdad? Por un voto. Se establece que las uniones del mismo sexo deben ser reconocidas como matrimonio bajo la enmienda 14. Mucho se está hablando de la enmienda 14 y vamos a ver qué dice la enmienda 14. Pero antes quiero hablar un punto. Acá dice la cláusula del debido proceso. ¿Qué es la cláusula del debido proceso? Es en un estado de derecho, dice que una persona que ha sido declarada, que una persona que todos saben que es culpable, que inclusive ha sido captada infragante en delito, tiene derechos aún. Por eso que los países le dan un abogado y tiene derecho a que se le juzgue, se le haga un juicio justo. Él merece ser escuchado, merece que haya un juez imparcial, merece que haya un abogado de su parte que hable en su idioma, y tiene muchos derechos, ¿verdad? O sea, eso en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así sea culpable, así todos lo sepan, tiene que hacerse un juicio aclaratorio, ¿no? Entonces esa es la cláusula del debido proceso. Y entonces en la cláusula del debido proceso hay el derecho a la privacidad. Y como la mujer dice, tiene su vida privada y libre, puede decidir si aborta o no. Ahora, esto está en la enmienda 14. ¿Qué dice la enmienda 14? Hablando también de la ley homosexual que fue aprobada
por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a ver qué dice la enmienda 14. Toda persona nacida o naturalizada, o sea, puede ser un latino, puede ser un europeo, pero tramita la nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Puede ser nacido ahí o puede ser nacionalizado, ¿verdad? Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida. Ningún estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Privilegios y inmunidades se refiere a los derechos humanos que cada ser humano tiene, ¿verdad? Dice, ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal, ni negará a nadie dentro de su jurisdicción la protección de las leyes en plano de la igualdad. Aquí está la libertad que tanto se ha hablado, que un país libre que respeta la libertad de conciencia. Aquí está el debido proceso, que ya hablamos a qué se refiere, que todo ciudadano, por más culpable que sea, tiene derecho a presumir de su inocencia. Mientras no se dé un veredicto del juicio, no se le puede decir atribuir culpabilidad. Tiene derecho, ¿verdad? Y también tiene derecho a la, ¿qué cosa? A la igualdad. Y entonces, en base a esa enmienda 14, la Corte Suprema aprobó el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual con personas del mismo sexo, ¿verdad? Esta decisión hizo la Corte de los Estados Unidos, y todos, o por no decir todos, la mayoría de países del globo siguen ese ejemplo, ¿verdad? En varios países se está aprobando, inclusive aquí en Latinoamérica, y esto está en discusión también en nuestro país, y esto va a seguir a medida que pase el tiempo, ¿verdad? Y muy pronto quizá también sea aprobado. Muy bien, seguimos más adelante. Tenemos otra decisión de la Corte Suprema en contra de la ley de Dios. Por un apretado margen de 5 votos a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la exhibición de los 10 mandamientos al interior de 2 cortes de Kentucky viola la doctrina de separación entre iglesia y Estado. Dice, la Corte Suprema había evitado ocuparse de la situación desde 1980, cuando decidió que mostrar copias de los 10 mandamientos en las aulas de las escuelas públicas era inconstitucional, ¿verdad? O sea que antiguamente ya se había procurado esto, pero no se había logrado, pero sí cada vez se prohíbe más que se enseñe cosas religiosas en las universidades, ¿verdad? Y entonces aquí la Corte falla a favor que se retiren los monumentos de los 10 mandamientos que estaban en la Corte, ¿verdad? Y sabemos que los 10 mandamientos es la base de todas las leyes, ¿verdad? Pero esto es quitado, ¿verdad? Entonces eso tiene un propósito, podríamos decir, camuflado, ¿verdad? Un propósito implícito, va más allá de simplemente, como ellos dicen, de tener en cuenta la separación de iglesia y Estado. Más bien ellos buscan esto, ¿verdad? Entonces vemos antecedentes, ¿verdad? Que la justicia norteamericana profesa una cosa, dice respetar la libertad, pero lo lleva a un extremo de libertinaje, y por otro lado, sus mismos principios de separación de iglesia y Estado los está violando. Y poco a poco, conforme pase el tiempo, Estados Unidos hablará como dragón. Muy bien. Vamos a hablar más definidamente en cuanto a la imagen de la bestia. Dice el Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La jerarquía romana se refiere al papado. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Vamos a dar 4 puntos aquí. En primer lugar, para que se forme la imagen de la bestia, dice que las iglesias principales, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, tienen que unirse en ¿qué? En puntos comunes de
doctrina, ¿verdad? En puntos comunes de doctrina. Y en segundo lugar, tienen que influenciar en el Congreso, ¿verdad? Para que el Congreso dicte leyes, ¿verdad? Como es la ley dominicana. Y entonces, ¿quién es la imagen de la bestia? Es el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Pero para que se forme, tienen que pasar estas dos cosas: la unión de las iglesias en puntos comunes de doctrina, y tienen que influenciar en la legislatura norteamericana, en el Congreso, en el Senado, para que aprueben sus leyes, ¿verdad? Esto tiene que pasar. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Donald Trump? Es interesante porque Donald Trump, al quitar la enmienda Johnson, los protestantes, los líderes protestantes pueden, como tienen muchos seguidores, millones de seguidores, pueden acceder al cargo público, pueden ser congresistas, senadores, y ellos pueden jugar un papel muy importante en el dictamen de estas leyes, ¿verdad? A favor de ellos. Ahora vamos a ver un punto importante: la unión de las iglesias en puntos comunes de doctrina. Ustedes sí saben cómo se llama eso, ¿verdad? La unión de las iglesias en puntos comunes de doctrina. Eso se llama el ecumenismo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra ecumenismo? Vamos a hablar en esta noche algo acerca del ecumenismo. La palabra ecumenismo viene del griego antiguo, dice oikumene, aunque se pronuncia en el griego moderno, ikumeni, que significa tierra habitada. Si bien el término oikumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa, ¿verdad? En la antigüedad, la palabra en griego quería decir todo el mundo, la unión de todo el mundo conocido, que era el Imperio Romano. No se conocía América, o sea, la unión de todo el mundo conocido. Para nuestro tiempo, esta palabra tiene un trasfondo religioso. ¿Y qué tiene que ver? Es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de... Dice que hay más de 33,000 denominaciones religiosas, 33,000. Entonces lo que buscan estos líderes a través de esta corriente ecuménica es unir, ¿verdad?, estas iglesias en puntos comunes de doctrina. Y vamos a ver así a grandes rasgos la historia del ecumenismo, cuándo surge y cómo se desarrolla. Dice, historia del ecumenismo. En el año 1910 se realizó la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, considerada el punto de partida oficial del movimiento ecuménico. Entonces, ¿qué año es el punto de partida del movimiento económico? El año 1910, ¿verdad? Si no me equivoco, en Suiza. En esos días estaba gobernando la Iglesia Católica y el Papa Benedicto XV. Dijo que se consideraba a sí mismo como la fuente y la causa de la unidad de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II se consideraba la fuente y la causa. Él fue un promotor del ecumenismo, aunque otros papas, según ellos, no estaban de acuerdo, que según ellos lo condenaban, pero en el trasfondo son ellos los que quieren la unión de la Iglesia. Es curioso que un Benedicto lo dio inicio, el ecumenismo, y es curioso que hoy en día haya otro Benedicto, ¿verdad? Que aún estando un papa vivo, que es Joseph Ratzinger, viene otro papa, ¿verdad?, con este movimiento ecuménico. El papa actual es más carismático y es americano, es argentino. ¿Y sabía usted que América es el país con más católicos? Y es un país que está perdiendo católicos a la vez. Entonces, esa es una estrategia de parte del papado. En el año 1916, el Papa Benedicto XV concedió indulgencia plenaria a todos los que en cualquier lugar de la tierra rezasen por la unidad de la Iglesia. O sea, perdón completo otorgado el Papa a los que orasen. ¿Por qué? Por la unión de la Iglesia cristiana.
En el año de 1919, una delegación de obispos episcopalianos se acercó a diversas iglesias europeas. Al llegar a Roma, lo recibió Benedicto XV, quien les dijo que la única unidad posible se encontraba en su retorno a la iglesia católica. La única manera de unirnos es que ustedes vuelvan, ¿verdad? Porque ustedes son los que salieron. Qué interesante. Nathan Soderblom, un luterano, es galardonado con el premio Nobel de la Paz. Un líder muy famoso, muy carismático, ganó el premio Nobel de la Paz e influenció mucho para el ecumenismo. Dice, por primera vez, Nathan Soderblom en una carta abierta sugirió la creación de un consejo ecuménico de iglesias. Dio esta sugerencia, quería ver un consejo ecuménico de las iglesias. Aprovechó su fama para infundir aliento al ecumenismo. En 1920 tiene lugar la conferencia Vida y Acción del Catolicismo Práctico. Acuden delegados de la jerarquía ortodoxa. Se creó un comité de continuación de la Conferencia Misionera Mundial en Ginebra, Suiza, para sentar las bases del movimiento Fe y Constitución. En el año 1921 se fundó el Consejo Misionero Internacional en Londres, obispos luteranos, suecos y Carta del Catolicismo Práctico. En ese mismo año iniciaron las conversaciones de Malinas entre clérigos católicos y anglicanos, ¿verdad? Mucho trabajo por la unión del catolicismo y el protestantismo. En el año 1925 se reunió en Estocolmo el Comité de Continuación de la Conferencia Misionera Mundial para programar la primera Conferencia Mundial de Fe y Constitución. En el año 1927 se efectuó la primera Conferencia Mundial de Fe y Constitución en Lausana. En 1930, una vez más, Nathan Soderblom recibe el Premio Nobel de la Paz. Seguimos más adelante y surge lo que hoy es en día el movimiento ecuménico más grande, que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Este es el logo oficial del Consejo Mundial de Iglesias. Dice, es la principal organización ecuménica cristiana internacional, fundado en Ámsterdam, Holanda, en el año 1948. El Consejo se definió a sí mismo no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador, ¿verdad? Bonito la manera como se hace llamar. Desde su fundación se han establecido 7 asambleas generales. Su sede está en Ginebra, Suiza. A él están afiliadas, o sea, este Consejo Mundial de Iglesias, 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países a nivel mundial. Este es el Consejo Mundial de Iglesias. Muy bien. Acá dice una pregunta. Fin de la protesta, vamos a ver cómo se han dado movimientos agigantados entre el catolicismo y el protestantismo. El 31 de octubre del año 1999 en Augsburgo, Alemania, se firmó la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por parte del cardenal Edward Cassidy en nombre de la Iglesia Católica y el obispo luterano Christian Kraus de la Federación Luterana Mundial. Joseph A. Fitzgerald, quien trabajó durante casi 3 décadas en el diálogo ecuménico luterano-católico, proporcionó una contribución esencial para la elaboración de esta declaración. El documento representó un paso importante para zanjar las divisiones entre ambas denominaciones cristianas que llevaban 482 años, desde que Lutero dice clavara sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en el año 1917. Acá tenemos a los dos representantes, al representante del luteranismo y al representante del papado, firmando este acuerdo doctrinal sobre la salvación. Ellos dicen pues que la protesta de Lutero había consistido solamente en cuanto a la salvación, que la Iglesia Católica creía que la salvación es por obras y que el protestantismo decía que solo es por fe. La Iglesia Católica decía por fe y obras, ¿verdad?
Entonces dice que casi 500 años en eso consistió la protesta, pero que en el año 1999, al firmarse este documento, se acabó la protesta. Dice, pero ya no es necesario porque ya el catolicismo aceptó en este documento que está colgado en el internet, dice que el catolicismo acepta que la salvación es por gracia, el medio es la fe para buenas obras. Sin embargo, cuando se le consulta al catolicismo, porque el catolicismo es Babilonia, es mentirosa, entonces se le pregunta, ¿y cuál es el papel de las obras en la salvación? Ellos dicen pues que una vez que hemos aceptado a Jesús somos llenos de una gracia infusa, y esa gracia produce en nosotros buenas obras, y esas buenas obras son causa de la salvación. Y eso hay que tener mucho cuidado. Muchos adventistas pueden creer que porque ya soy bautizado, las obras que hago son causa para mi salvación. En ningún momento las obras son causa de nuestra salvación. Las obras siempre son frutos, siempre son resultados. En ningún momento son causa. El catolicismo cree que las obras del justificado son méritos para ganar el cielo. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero sabemos que la reforma de Martín Lutero tuvo que ver con muchos puntos doctrinales, no solamente en el tema de la salvación, estaba el tema de la idolatría, estaba el tema de que el Papa es infalible, estaba en cuestión el tema de los sacramentos. Martín Lutero, de los 7 sacramentos solamente aceptaba 2, la Santa Cena y el Bautismo, y los otros 5 era un negocio del papado. Estaba en juego la libertad de conciencia, estaba en juego la separación de iglesia y Estado, estaba en juego el día del Señor, sábado, domingo. Muchos temas, no solamente es el tema de la salvación. Así que la protesta no ha terminado. No ha terminado. O sea, la protesta sigue vigente. Porque mientras haya protestantes, el protestantismo verdadero sigue en pie. Puede ser que la mayoría de protestantes haya apostatado, pero mientras haya un protestante, el protestantismo continúa. Es interesante, miren, es algo simbólico. ¿En qué lugar se firma este documento? Esto me hace acordar cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. Dice que hay un vagón alemán de un tren donde se firma el Tratado de Versalles, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. Y ahí Alemania fue humillada porque tenía que pagar todos los gastos que había hecho Inglaterra, todos los gastos que había hecho Francia, tenía que ceder su terreno y una serie de medidas terribles para Alemania. Cuando se da inicio a la Segunda Guerra Mundial y Hitler comienza a ganar la guerra con su estrategia de Blitzkrieg o la guerra relámpago, Alemania llega a conquistar a Francia, a París, y en el mismo vagón donde se firmó la rendición de Alemania, en el mismo vagón, Hitler le hace firmar a sus enemigos su derrota, ¿verdad? O sea, fue algo simbólico. Hitler quiso vengarse, ¿no? En el mismo lugar donde Alemania firmó su derrota, ahora estaba firmando su victoria. Y justamente, miren, es en Augsburgo donde el catolicismo pierde. En Augsburgo se llevó la protesta de los príncipes alemanes, donde Carlos V pensó someter al protestantismo y establecer el catolicismo, y fue en Augsburgo donde los príncipes alemanes sacaron la cara por el protestantismo, y Elena de White lo llama el día más glorioso de la reforma protestante. La Confesión de Augsburgo fue redactada por Melanchthon y por Lutero, y defendía la libertad de conciencia, la separación de iglesia y Estado, y la Biblia por encima de la tradición. Eso fue en Augsburgo, y justamente es en Augsburgo donde se firma este documento, como decir, donde fallamos, ahí tenemos que reivindicarnos. Es algo simbólico, ¿verdad? Es al que los protestantes no se dan cuenta, pero ahí vemos la astucia del catolicismo. Ahora, en la actualidad, vamos a ver qué movimientos se están llevando a cabo en la actualidad. En febrero de 2016, el Papa Francisco y el Patriarca Cirilo I de Moscú, líder de la Iglesia Católica Ortodoxa, que su sede es en Rusia, firman una declaración conjunta reunidos en Cuba. En este encuentro histórico, dichos líderes se abrazaron después de casi 1000 años
de separación de sus iglesias, más o menos por el año 1100, es que la Iglesia Católica se divide, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Y en el año 2016 hay un encuentro histórico entre los dos líderes, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hombre? Es el Papa actual, ¿verdad? El Papa Francisco, ¿verdad? Bergoglio. Y aquí tenemos el líder de la Iglesia Ortodoxa. Y ellos firman, ¿qué cosa? Un documento, una declaración conjunta, una unidad, ¿verdad? Y la Iglesia Ortodoxa maneja millones de personas, por si acaso, ¿no? Después de 1000 años, bien, entonces vemos el carisma que tiene Francisco, ¿verdad? Y su éxito para lograr lo que otros no habían podido lograr. En abril de este mismo año, Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II de Atenas, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, firmaron una declaración ecuménica conjunta para manifestar su preocupación por la situación trágica de los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo que han llegado a Europa huyendo de situaciones de conflicto de los países en guerra. Entonces, el Papa aprovecha esto y mete el ecumenismo, ¿verdad? Aprovechándose de esta situación con líderes también religiosos. El 31 de octubre del año 16, claro, ya para el 17. ¿Alguien se acuerda qué pasó el 31 de octubre? Hace más de 500 años. Claro, es el inicio de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, un día antes del Día de Todos los Santos, clama sus 95 tesis. Y entonces, 500 años después, por conmemorarse los 500 años de la Reforma Protestante, dice: en el marco de su viaje apostólico a Lund, Suecia, con ocasión de la conmemoración luterana católica por el 50º aniversario de la reforma iniciada por Martín Lutero, el Papa Francisco participó en una ceremonia ecuménica y firmó junto a Munich Johnam, presidente de la Federación Luterana Mundial, una declaración conjunta. Y ahí ven ustedes nuevos acuerdos. O sea, los líderes están volviendo al catolicismo, ¿verdad? Con pasos agigantados. Eso se firma no hace mucho tiempo. Y justamente acá tenemos una noticia, un anuncio en una fuente confiable. Dice: el Papa invita a líderes mundiales y religiosos a trabajar en convenio. ¿Qué es convenio? En unidad, ¿verdad? Mundial de educación. Dice: la Ciudad del Vaticano organizará una reunión denominada Reinventando la Alianza Mundial Educacional del 14 de mayo del 2020 en el Vaticano, y estará precedida de varias conferencias temáticas. La invitación es a líderes mundiales religiosos, ¿verdad? Bueno, tal vez por eso del coronavirus no se vaya a dar, ¿verdad? Pero es muy probable que muy pronto se dé eso, ¿no? Y varios están suponiendo, y ya no es solamente unas suposiciones, que más avances ecuménicos se darán en esta reunión, más firmas, ¿verdad? Entonces está en juego el cumplimiento profético, y debemos estar muy atentos a lo que va a suceder. Debemos estar muy, pero muy atentos. Puntos comunes de doctrina. ¿Cuáles son los puntos comunes de doctrina que se han logrado gracias al ecumenismo? Vamos a ver a continuación cosas que nos van a asombrar. Dice: un panorama general basado en las apreciaciones de René Berthier. ¿Quién fue René Berthier? Un teólogo que buscó el ecumenismo. Permite, dice, señalar los puntos siguientes referidos al estado de situación del ecumenismo hoy. O sea, hoy en día ya se ha logrado esto en cuanto a los puntos comunes de doctrina. En primer lugar, la cuestión del bautismo quedó definitivamente resuelta. Todos los cristianos, sean católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, reconocen el valor del bautismo administrado por las demás iglesias que no sean la suya propia. Si un cristiano desea pasar o pertenecer a otra de estas confesiones cristianas, no requiere ser bautizado. O sea, si un luterano se va a la iglesia anglicana, y él se ha sido bautizado, así como está. Si un pentecostal va a una iglesia bautista, de igual manera. Entonces se han puesto de acuerdo en esto, que el bautismo es aceptado, porque creemos lo mismo, en el mismo Dios y el mismo Salvador,
y es un solo bautismo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ya? Bueno, y eso también está entrando de moda en la reforma, ¿no? Gracias a Dios en el nuevo manual de iglesia ya esto se ha cambiado, ¿verdad? Se está actualizando. Cuando dice un solo bautismo, entiéndalo bien, se refiere que hay una sola manera correcta de bautizar, un solo método instituido por Dios que es por un solo verdadero bautismo, ¿verdad? Porque la Biblia habla en hechos de personas que fueron rebautizadas, ¿no? O sea, no estamos en contra de un segundo bautismo cuando el primero no fue con una verdadera conversión, no murió al pecado, entonces es aceptable. Y el Espíritu dice que en el futuro muchos se bautizarán de nuevo comprendiendo el Evangelio y habiendo nacido de nuevo comprendiendo a cabalidad. También se produjeron avances en el reconocimiento de la validez de los matrimonios celebrados entre contrayentes de distintos credos cristianos. O sea que cuando la Biblia dice no unáis en yugos desiguales, sabemos que un bautizado de nuestra iglesia no se puede casar con un bautizado de otra iglesia protestante, pero dentro del ecumenismo sí funciona. Un anglicano se puede casar con un bautista se puede casar con un metodista y así sucesivamente porque creen lo mismo, entonces se acepta. La participación en la Eucaristía por parte de cristianos miembros de iglesias diferentes de la católica es deseada y pedida por muchos como signo que preludia la esperada unidad final. Esto estuvo en discusión mucho tiempo, ¿verdad? La doctrina de la misa, y muchos protestantes ya lo están aceptando. Miren lo que dice a continuación. Si bien la práctica no fue autorizada todavía por las iglesias cristianas protestantes, algunos teólogos han descubierto zonas de acuerdo doctrinal entre la fracción del pan y la Eucaristía como presencia real de Cristo. Varios protestantes están dando su brazo a torcer, como que al fin y al cabo la Iglesia Católica tiene razón, ¿verdad? Unión en puntos comunes de doctrina. También progresan, aunque sin dudas con dificultades, las investigaciones teológicas emprendidas en común sobre los problemas de la autoridad papal y de la llamada infalibilidad pontificia. En particular, las iglesias católica, ortodoxa y la comunión anglicana se sienten menos alejadas entre sí a nivel doctrina. O sea, poco a poco están aceptando el liderazgo del Papa, ¿verdad? Las iglesias protestantes. ¿Qué más? Sobre problemas de índole moral, como lo son el divorcio o el aborto, las divergencias no son tan extremas como para excluir un posible acuerdo. En cuanto a problemas de formulación más moderna, como los de justicia social, la vida internacional y las libertades cívicas, entre ellas la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, los puntos de vista son similares hasta el extremo de que las distintas iglesias han llegado a pronunciarse a través de declaraciones comunes. En cuanto a eso, no hay problema, están de acuerdo todos. En cuanto al símbolo del ecumenismo, tal como se observa en la iglesia de Santa Ana, Habsburgo, las iglesias protestantes van a aceptar, están de acuerdo con ese símbolo ecuménico. Las relaciones entabladas a nivel jerárquico son muy buenas, impensables un siglo atrás. Si se levantara Martín Lutero y vería eso, con el susto se volvería a morir, ¿verdad? Porque él no quiso eso. Pero esto hace tiempo atrás ni se soñaba, pero hoy en día se llevan muy de acuerdo los líderes religiosos de las denominaciones protestantes. El Consejo Mundial de Iglesias, que ya lo mencionamos hace un momento, que representa el conjunto de iglesias de la comunión anglicana, protestantes y ortodoxas, goza de un alto prestigio moral. Es muy aceptado este Consejo Mundial de Iglesias a nivel mundial. Parecería que la unidad entre las distintas confesiones cristianas fuese una idea más afín entre los cristianos jóvenes, a quienes el sentido de la vida, la promoción de la sociedad, el significado de la figura de Jesucristo y la ayuda solidaria en común les importa mayormente. Lo importante es el amor, lo importante es que seamos cristianos. Ya las doctrinas no tienen que ver, los jóvenes no estudian la historia, no saben lo que costó el protestantismo, no saben lo que se tuvo que pasar, no conocen la doctrina, entonces les interesa nada que ver la separación. Bien, ellos están de acuerdo con la unidad. Hay una semana de oración por la unidad de los cristianos, o sea, por
que se unifiquen las denominaciones religiosas. Una semana de oración. ¿Cuándo es esa semana de oración? Anualmente se celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos, que tradicionalmente se hace del 18 al 25 de enero, entre las festividades de la Confesión de San Pedro y la Convención de San Pablo. En otros lugares se celebra en torno a la fiesta de Pentecostés. Entonces hemos visto importantes avances en cuanto a la unión en puntos comunes de doctrina. Para que se forme la imagen de la mesa, dice que las iglesias protestantes tienen que estar de acuerdo en puntos comunes de doctrina. Y la pregunta es, ¿hay diferencia ya? Casi nada, son casi lo mismo. Pero hay dos puntos que no hemos mencionado todavía y que son los puntos que más les unen a las iglesias protestantes. Vamos a ver a continuación lo que dice Elena del Valle. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del... Dos errores capitales, son los más visibles, por eso dice capitales. La capital es lo más grande, lo más conocido, lo más famoso, la capital de una ciudad. Así también los errores principales del protestantismo es el falso día de reposo y la inmortalidad. Y dígame usted una iglesia protestante que no acepte estas dos cosas. Casi todas las iglesias protestantes aceptan esto. Dice, bajo estos dos errores capitales, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, o sea, mientras la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo, o sea, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. El protestantismo, al aceptar el domingo, está simpatizando con Roma, porque el domingo es la marca de la autoridad del papado, ¿verdad? Y si los protestantes se basaran en lo que dice la Biblia, pues guardarían el sábado, pero el hecho que guarden el domingo es una prueba de que no llevan a cabo sus principios, ¿verdad? Porque justamente el protestantismo se quedó estancado, se quedó atrofiado cuando llegó a Estados Unidos. No aceptó la luz referente a la ley, referente al sábado, ¿verdad? Por eso que apostató. Entonces, en cuanto a esto, no hay diferencia, hay igualdad. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en unir las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Eso se va a repetir, mis queridos hermanos. La transformación del protestantismo, lo que ustedes han visto es cómo el protestantismo ha cambiado desde sus principios, desde su origen, sus bases, su esencia y cómo es en la actualidad. Dice Elena del Valle, no sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes, ¿no? Ya no hay diferencia entre católicos y protestantes. ¿A qué se debe? Se ha verificado un cambio, pero no es el papado que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy en día debido a lo mucho que o sea, el protestantismo ha degenerado desde los días de los reformadores. ¿A qué se debe la similitud, la semejanza entre el protestantismo y el catolicismo? ¿Quién ha cambiado? ¿El papado o el protestantismo? El protestantismo ha degenerado, se ha corrompido, ha dejado de lado su esencia, sus principios. Hoy en día el protestantismo es más católico que lo mismo católico. ¿A qué se debe este cambio? A la eficaz respuesta del papado a la reforma, la contrarreforma, que se llevó a cabo en el Concilio de Trento. Ahí nace la Compañía de Jesús. Para ellos, o sea, para los jesuitas, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. ¿Cuál es el propósito de los jesuitas? Destruir el protestantismo y restablecer la supremacía papal. Y no olvidemos que los jesuitas dicen, para ellos ningún crimen es demasiado grande y ninguna mentira demasiado. Y ojo, atención a continuación, ningún disfraz demasiado difícil de
llevar. No es novedad y no es una mentira y no es una suposición que son los jesuitas quienes lideran las iglesias protestantes. ¿Dónde sale el movimiento pentecostal? Eso es inventado por los católicos. Eso de echar fuera demonios, de hablar en lenguas, es inventado por el catolicismo. La década del 50, 60 y son los jesuitas que se infiltran en el protestantismo y crean estos movimientos. Los líderes mundiales son jesuitas, están infiltrados en las diferentes denominaciones religiosas y su propósito es cambiar la teología de los protestantes y hacer volver a los protestantes hacia el papado. A eso se debe el cambio del protestantismo. Mire lo que dice a continuación. ¿Ha cambiado el papado? Ya dijimos que no. Mire lo que dice la sierva de Dios. La Iglesia Católica hoy en día le pone al mundo una cara apacible, de mansedumbre. El Papa cuando habla, ¿verdad? Parece que fuera verdaderamente Dios, ¿no? Como qué mansedumbre, ¿no? Hoy día al mediodía estamos escuchando, ¿no? el mensaje del Papa por esta epidemia y la manera como habla, ¿no? Dice, le pone una cara apacible y presenta disculpas por sus errores, por sus horribles crueldades. En el año 1999-2000, el Papa Juan Pablo II pidió disculpas mundiales por las crueldades de la Inquisición, ¿verdad? Pidió perdón. Entonces dice, pide disculpas y pone una cara apacible, pero mire lo que dice. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, parece cristiano, ¿verdad? Pero en realidad, interesante esto, y grabémonos esto. En realidad el papado no ha cambiado, queridos hermanos. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las indulgencias siguen, aunque usted no lo crea, la Inquisición sigue. Todo el purgatorio sigue, todo lo que el papado creía en la Edad Media sigue. ¿Sabe qué es lo que no sigue? La restricción de la libertad de conciencia. Eso no sigue. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. No debemos engañarnos que el papado ha cambiado. Y no, pero ese fueron pues los antiguos, es cuando tenían la luz, era en esa época, ahorita es diferente. No se engañen, el papado nunca cambia. Miren a continuación. Estas mismas doctrinas, estos mismos principios, el papado los sigue sosteniendo. La pretensión de infalibilidad, o sea, quiere decir que el Papa es infalible, el Papa lo sigue creyendo, la Iglesia Católica lo sigue, y es más, nunca rechazará esto, siempre se enseñará, siempre mientras dure la tierra, siempre la Iglesia Católica creerá que el Papa es infalible, o sea, que no se equivoca. Imagínense, sabemos que es un hombre común y corriente que comete errores. El formalismo religioso, o sea, el contentarse con todo esa ceremonia que hace, qué bonito que parece, pero por dentro, ¿qué es? El Vaticano maneja un ejército, ¿verdad? Maneja la pornografía infantil, maneja la economía, maneja la política, y solamente la fachada que pone es formalismo, y la gente se engaña con eso. La idolatría, la adoración a los ídolos no ha renunciado y nunca lo renunciará, ¿verdad? La adoración a María y todos los santos, hasta hoy día, hasta Juan Pablo II es santo, hasta yo lo dije santo, es San Pablo II, no es ningún santo, ¿verdad? Ya fue canonizado y es declarado santo, ¿verdad? La blasfemia, el presumir perdonar pecado, eso sigue creyéndolo, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. La inmortalidad del alma, que existe un purgatorio y un infierno, nunca ha cambiado ni va a cambiar. La santidad del domingo, siempre lo ha creído y nunca lo va a rechazar. Y la intolerancia religiosa, o sea, el uso de la violencia, lo que le estaba diciendo hace un momento, esto también no ha cambiado. Aparentemente tenemos libertad, pero ¿sabe a qué se debe? Miren lo que dice Elena de Guay. ¿Por qué hoy en día ya no se persigue? Es tolerante cuando es... No puede, hermano. No puede perseguir, porque si pudiera, con todo gusto lo haría. O sea, ¿ustedes creen que nos llevan bien
los católicos, los jesuitas, nos odian, porque dice que el dragón se llenó de ira, tiene ira, hermano, sino que es, ¿qué cosa dice ahora? Es impotente. Es impotente. Ellos a la libertad de conciencia, y esa es una herejía diabólica, dicen ellos, no quieren la libertad de conciencia. Y el hecho dice que cada uno interprete la Biblia, para ellos es una maldición, dice que solamente el clero puede interpretar la Biblia. Entonces, ahí está la razón por la cual no hay persecución. No es que el papado haya cambiado, no es que ahora ya no es intolerante, no es que ahora ya no quiere perseguir. Sí quiere, sí es perseguidor, el problema es que no puede. Es tolerante cuando es impotente, dice el obispo. Mire lo que dice el obispo Colo. La libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo. O sea que ellos están soportando la libertad religiosa. Solo se soporta, dice, tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin. ¿Y cuál es el peligro? Los derechos humanos. ¿Cuál es el peligro? Las leyes de los países. ¿Cuál es el peligro? La libertad de conciencia que el protestantismo verdadero defiende. Ese es el peligro. Pero miren lo que dice el párrafo a continuación. Deróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese de Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus perfecciones. En el acto, dice hermano, si las leyes cambian, el papado vuelve a la comunidad. El problema lo que hoy en día es el poder civil. Por eso es que Estados Unidos, al formar la imagen de la bestia y al dar las leyes que rinden homenaje al papado, entonces justamente le está sanando de herida al papado, le están infundiendo aliento, ¿verdad? Entonces esto es lo que tiene que pasar, queridos hermanos. El papado no ha cambiado y nunca va a cambiar. Esa es la razón, hermanos, que hoy en día es necesario que estos temas se estudien, es necesario que comprendamos esto, ¿verdad? Porque está en juego nuestra salvación, está en juego la luz que la iglesia muchas veces no tiene al respecto, no porque no tenga el material, no porque no tenga los libros, sino porque muchas veces no ha habido ese interés. El poder religioso debe dominar al poder civil. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, que es el papado. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Cuando el protestantismo apóstata busque la ayuda del poder civil, entonces, y eso se acepte, dice que habrá una apostasía nacional en los Estados Unidos. Y al ver una apostasía nacional, habrá ¿qué cosa? Una ruina nacional. Entonces, así como el cristianismo buscó la ayuda del Imperio Romano y vino la persecución, así también cuando el protestantismo busque la ayuda del poder civil, entonces se habrá formado la imagen de la iglesia. Los puntos comunes de doctrina ya están. Solamente falta que asuntos religiosos sean legislados por los Estados Unidos y estará formada la imagen de la bestia. Y ahí se decretará la ley dominical, ¿verdad? Que es la señal que tanto estamos esperando los que queremos ya ver a Jesús en las nubes de los cielos. ¿Qué hará la imagen de la bestia? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí, queridos hermanos, habla el resto del remanente, y esto está reservado para el tiempo del fin. Dice que habrá guerra, hermanos, una tribulación para nunca no habido. Cuando se dé este decreto dominical, cuando se forme la imagen de la bestia, es la prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Esa es la prueba que tenemos que pasar para que nuestra fe sea
probado, para que nuestro carácter sea probado y para que recibamos el sello del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, dice, se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué más hará la imagen de la bestia? Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, ancule de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Se le ha estado aguantando las ganas, ¿verdad? Igual que, como dicen algunos, cuando termine esta cuarentena voy a salir disparado como una flecha, dicen, como una bala. Y algunos dicen, ahora comprenda mi mascota, dicen, ¿no? Cuando abro la puerta y sale disparado. Así el papado también está aguantando las ganas, ¿no? Pero cuando se dé esta ley, esas ansias de sangre, ¿verdad?, que tanto derramó en la Edad Media, se volverá a surgir y habrá mártires a futuro. Habrá un pequeño tiempo de angustia que vamos a estudiar justamente mañana pasado, y ahí va a haber mártires. Cuando hay gran tiempo de angustia ya no va a haber mártires. Así que muchos quizás de los que estamos aquí viendo esta transmisión, muchos quizás seremos mártires. Entonces estamos hoy 2020, ¿cuánto falta para que la imagen esté completamente formada? Podríamos decir que así como un dibujante hace un retrato y comienza pues haciendo el diseño y termina con los acabados, podríamos decir que la imagen está casi formada. Solo falta que se den los retoques finales y la imagen estará formada, que es un poder similar, idéntico, semejante al papado, que es el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, que se forma cuando las iglesias principales se unen en puntos comunes de doctrina, y hemos visto cómo el ecumenismo está logrando esto, y cuando utilicen el poder civil, las leyes, para promulgar sus dogmas. Ahí se habrá formado la imagen de la bestia. Y una vez que esté formada la imagen de la bestia, viene la marca de la bestia. Quiere el Señor bendecirnos, es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.